Bienvenidos. Un momentito. Este es lección 8 de Filipenses, unos pocos hombres buenos. La escritura es Filipenses 2, 19 a 30. La Infantería de Marina de los Estados Unidos, un brazo de las Fuerzas Armadas, anuncia que busca unos pocos hombres buenos. Esa no es una búsqueda que comenzó ni que terminó con este brazo del ejército. Se cuenta la historia de un filósofo de la antigüedad que anduvo buscando a plena luz del día con una linterna encendida asomándose por todo lado. Cuando le preguntaron qué hacía, respondió, estoy buscando a un hombre honrado. El Señor dijo al profeta Ezequiel, y busqué hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no le destruyese, y no lo hallé. He trabajado ah, con la iglesia del Señor durante más de 40 años, y creo que una de nuestras necesidades más urgentes es la de unos pocos hombres buenos. Now, las mujeres son también vitalmente importantes. No obstante, en vista de que la voluntad de Dios es que sean hombres los que llevan a delantera en la iglesia del Señor, a veces es muy necesario convencer a los hombres cristianos de la gran responsabilidad que Dios les ha dado. En Filipenses 2, 19 a 30, leemos acerca de dos de los pocos hombres buenos, Timoteo y Epafrodito. En el texto que hemos abarcado hasta ahora, Pablo mencionó varias veces que él podría morir. Dijo que su vida estaba siendo derramada en libación, versículo 17. Entendía que esta posibilidad causaría aflicción a sus lectores, así que deseaba consolarlos. Una manera como hizo esto fue por medio de hablarles acerca de los planes de enviar a dos buenos hombres a ellos. Uno que enviaría enseguida, Epafrodito, y otro que enviaría pronto, Timoteo. Al hacer relación de sus planes, el apóstol elogió el carácter de estos colaboradores. A partir de sus comentarios, aprendemos acerca de la clase de hombre que Dios puede usar en su servicio. A veces oímos la expresión un verdadero hombre, y a menudo la oímos acompañada de términos calificadores. Un verdadero hombre hace esto, o un verdadero hombre no hace aquello. La definición que hace el mundo de un verdadero hombre difiere de un país a otro, varía incluso de una región a otro dentro de un mismo país, y varía de regiones urbanas o regiones rurales. Donde sea que usted viva, los criterios del mundo de lo que se necesita para ser un verdadero hombre no son iguales a los criterios de Dios. En esta lección aprenderemos que Dios está buscando unos pocos hombres buenos que se preocupen y que se arriesguen. Un hombre que se preocupa,
preocupaba. Versículo 19 a 24. La persona. Pablo habló primero de Timoteo. Nadie era tan especial para Pablo como Timoteo. Este joven evangelista se menciona en sus cartas más de 25 veces. Es probable que Pablo lo convirtiera cuando era adolescente y que más adelante lo reclutara para que lo acompañara en sus viajes misioneros. Ahora Timoteo estaba con Pablo en Roma, Filipenses 1:1, ayudándole en su obra. En relación con Timoteo, Pablo escribió que los filipenses conocían los méritos de él. Versículo 22. Timoteo había estado en Filipos en varias ocasiones. Los cristianos de Filipos lo conocían y lo respetaban. Pablo dijo que ellos sabían que como hijo a padre, Timoteo había servido con él en el Evangelio. Filipenses 2:22. Timoteo era el hijo de Pablo en la fe. Habían servido el uno junto al otro durante años y Pablo amaba de corazón al joven evangelista. Miramos el plan. Ahora Pablo planeaba enviar a su colaborador a los filipenses. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Filipenses 2:19. Esta no sería la primera vez que Timoteo había sido enviado por Pablo como emisario suyo. Pablo tenía dos razones para enviar a Timoteo a los filipenses. En primer lugar, podía llevar un informe acerca del resultado del juicio de Pablo. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van más asuntos. Pablo esperaba ser liberado. Confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. No obstante, él entendía que esto era incierto. Así añadió a sus planes la expresión en el Señor. Todo estaba en las manos de Dios y sujeto a la voluntad de éste. Pablo también enviado a Timoteo para que éste pudiera traer de regreso un informe relacionado con los filipenses. Espero enviaros a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo esperaba que las nuevas relacionadas con los filipenses fueran nuevas alentadores y les dijo que eso es lo que deseaba. Uno de mis héroes de la predicación, Clovis Rhodes, solía decir, la gente es tan buena como usted espera que sea. Mira la personalidad. ¿Por qué escogió Pablo a Timoteo para esta importante tarea? Esto fue lo que escribió. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Versículo 20. La palabra griega que se traduce por mismo ánimo, isosuchon, es una palabra compuesta que combina la palabra para igual o iso en la griega, con la palabra para alma, pasuche, significa ser, tener la misma alma o ser de alma semejante. Que uno encuentre un amigo o colaborador que sea de alma semejante es algo especial. Me recuerda a David y Jonathan. El alma de Jonatán quedó llegada con la de David
y lo amó Jonatán como a sí mismo. 1 Samuel 18:1. En Filipenses 2, versículo 20, la frase mismo ánimo significa que Timoteo tenía el mismo amor y la misma preocupación por los filipenses que tenía Pablo. ¿Tenían emociones los verdaderos hombres? Se preocupan los verdaderos hombres. Según Pablo, sí, se preocupan. Algunos se han preguntado por qué Pablo dijo que él no tenía a ninguno que tan sinceramente se interesará por el bienestar de los filipenses. De vez en cuando, otros colaboradores estuvieron con Pablo en Roma, entre los cuales se incluyeron Lucas, Juan, Marcos, Tíquico y Epafras. Lo más probable es que Pablo no hubiera acusado de falta de preocupación a estos hombres. Es probable que ninguno de ellos estuviera en la ciudad cuando Pablo escribió a los filipenses. No hay duda de que habían sido enviados a otras misiones. Por supuesto que en Roma vivían otros fieles predicadores de la palabra. ¿Ves Filipenses 1, 14 a 16? ¿Qué de estos? Tal vez Pablo quiso decir que en el momento que escribía, él no sabía de ninguna que reuniera los requisitos para ir, que pudiera hacer tal viaje y que estuviera dispuesto a ir. Como sea que uno interprete las palabras del apóstol, ellas constituyen una entusiasta aprobación de Timoteo y una acusación de los cristianos de entonces y de ahora. Dwight Pentecost escribió, un momentito, quiero compartir mi pantalla. He aquí santos que necesiten ser enseñados. A nadie le importe. He aquí corazones rotos que necesiten ser remendados. A nadie le importa. He aquí hombres que necesiten ser contactados para Cristo. A nadie le importa. He aquí hijos que necesiten ser enseñados, instruidos y guiados en las cosas del Señor, y a nadie le importa. ¿Por qué sería que los cristianos de Roma no estaban interesados en los filipenses? ¿Por qué los que reunían los requisitos no estaban dispuestos a viajar a Filipos? Siguió diciendo Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Versículo 21. Cuando los cristianos de Roma se dirigían a sus quehaceres diarios, una pequeña colonia romana que estaba a casi 1,000 kilómetros de distancia habría sido de poco interés para ellos. Si las necesidades de Filipos se mencionaban, me imagino a algunos respondiendo, ¿por qué deberíamos preocuparnos por Filipos? Las necesidades que tenemos aquí son más grandes que las que podemos algunas veces llenar. Esta clase de espíritu ha estorbado el evangelismo y el trabajo misionero en todo el mundo. Con el paso del tiempo, la mente egocéntrica se vuelve cada vez más estrecha. ¿Por qué? ¿Por qué debo preocuparme por el mundo cuando hay tantas necesidades en mi país? ¿Por qué debo preocuparme por mi país cuando hay tantas necesidades
en la ciudad donde yo vivo. Un momentito. ¿Por qué debo preocuparme por la ciudad donde yo vivo cuando hay tantas necesidades en la congregación donde yo asisto? ¿Por qué debo preocuparme por otros miembros de la congregación cuando yo mismo tengo tantas necesidades? Nada ha impedido el progreso del Evangelio más que el espíritu que describe Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Leí acerca de una iglesia que tenía un rótulo al frente, el cual decía, solo Jesús. Sucedió que los vientos de una tormenta arrancaron parte de la palabra Jesús, de modo que ahora el rótulo daba a entender solo nosotros. Tristemente, estas palabras describen a algunas iglesias. Pablo nos dio este desafío. Ninguno busca su propio momentito. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. 1 Corintios 10:24. Fue un desafío al cual él mismo trató de responder. Él no procuró su propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 1 Corintios 10:33. Hoy día necesitamos hombres y mujeres que se preocupen, que se conmueven por las necesidades de la gente de donde viven y de la gente de otros lugares y que estén dispuestos a hacer lo que pueden para llenar tales necesidades. Cuando yo era misionero, hablé con muchos que deseaban ser misioneros, cuyos intereses personales les impedían cumplir sus sueños de hacer trabajo misionero. Un hombre, el próximo hombre, un hombre que se arriesgaba. Versículos 25 a 30. Pablo se proponía enviar a Timoteo, pero no sería sino hasta después del juicio al cual sería sometido. Se necesitaba que alguien fuera enseguida a Filipos. El plan inmediato de Pablo era enviar a Epafrodito. Su servicio. El libro de Filipenses es el único de toda la Biblia en cual leemos acerca de Epafrodito. Pero el breve retrato que se presenta aquí revela que era un destacado siervo de Dios. El suyo era un nombre de uso común y que se encuentra con frecuencia en la literatura antigua, a veces en su forma abreviada, Epafras. No obstante, existe consenso generalizado en el sentido de que este Epafrodito no era el Epafras que era miembro de Colosas. Ve Colosenses 1:7, 4:12 y Filemón 23. Era un nombre griego que significaba encantador. Desde todo punto de vista, parece que Epafrodito era alguien encantador. La iglesia que estaba a Filipos había enviado ayuda a Pablo cuando éste estaba en Roma. Es probable que la congregación de Filipos fuera muy pobre, al igual como eran otros en Macedonia. Pero cuando se encontraron de donde se encontraba Pablo, ellos se sacrificaron para recaudar fondos para él. El elegido para llevar la ayuda fue Epafrodito, Filipenses 4:18. En 2:25, Epafrodito es llamado vuestro mensajero. La palabra de cual se traduce mensajero del griego apostolón
es la misma de la cual proviene apóstol. Es una palabra compuesta que en la forma verbal combina la preposición que significa desde or apo en la griega con la palabra para enviar or stelo en griega. El sustantivo significa uno que fue enviado. En el Nuevo Testamento se usa primordialmente para hacer referencia a los que fueron enviados por Jesús, los 12. En un sentido secundario, se refiere a los que fueron enviados por congregaciones. En Filipenses 2:25 significa el que vosotros enviasteis. El hecho de que hayan enviado a Epafrodito indica la confianza que le tenían. Varios autores conjeturan que Epafrodito era un anciano o un diácono de la congregación filipense. Puede que lo haya sido, pero el texto no lo dice. Una vez que Epafrodito llegó a Roma, él entregó el donativo, pero no volvió en inmediato a Filipos. Antes se quedó para ayudar al apóstol encarcelado. Pablo dijo a los filipenses que él era vuestro ministrador de mis necesidades. Versículo 25. La palabra para ministrar no es la palabra común diáconos, sino una forma de liturgos. Este fue lo que William Barclay explicó. En el griego secular, esta era una palabra distinguida. En los días antiguos, en las ciudades griegas, había hombres que amaban tanto a su ciudad de su propio bolsillo. Patrocinaban grandes deberes civiles. Podía ser el costear los gastos de una embajada o el costo de poner una escena, uno de los dramas de los grandes poetas, o de entrenar a los atletas que representarían a la ciudad en los juegos, o de armar una nave de guerra y pagar una tripulación para que sirviera en la marina de guerra del Estado. Estos hombres eran los benefactores supremos del Estado y se les conocía como liturgio. Epafrodito era el benefactor de Pablo en nombre de los filipenses. El versículo 30 dice que él suplió lo que faltaba en el servicio de ellos para el apóstol. La frase lo que faltaba suena muy parecido a una reprensión, pero no es este el propósito de ella en el griego. Lo único que faltaba en cuanto a los filipenses era el poder estar con Pablo mientras éste estuviera en Roma. En un capítulo posterior, Pablo dijo, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 4, versículo 10. Lo que a ellos les faltaba fue suplido por el representante de ellos, Epafrodito. En la versión CJB dice que este dio a Pablo la ayuda que ellos no estaban en condiciones de dar. ¿Qué fue lo que hizo Epafrodito en concreto? No hallamos indicio de que fuera predicador o maestro. Antes era ministro, esto es, siervo de las necesidades de Pablo. ¿Cuáles hayan sido estas? El apóstol pudo haber sido un anciano de movimientos restringidos por cadenas y un guardia a su lado. Filemón 9, Efesios 6:20.
Alguien tenía que comprar y preparar sus alimentos. Alguien tenía que cerciorarse de que tuviera algo con que vestirse. Alguien tenía que mantener su habitación en orden. Alguien tenía que cuidar de él cuando su aguijón en mi carne. 2 Corintios 12:7. Le obligaba a guardar cama. Estoy suponiendo que el aguijón en la carne de Pablo era un mal corporal. A veces es probable que Pablo deseara que alguien lo acompañara. Además de estas tareas rutinarias, es probable que hubiera mandados que hacer, mensajes de entregar e invitaciones que dar. No sabemos con certeza por cuánto tiempo llevó a cabo a Epafrodito estos ministerios, pero tiene que haber sido durante varios meses. Algún tiempo después que llegó, él enfermó. Las noticias de su enfermedad llegaron a Filipos. Luego alguien trajo noticias de Filipos en el sentido de que los cristianos de allí se habían enterado de la enfermedad del enviado. En vista de que los viajes eran lentos, habría pasado algún tiempo para que las noticias fueran llevadas a Filipos y volvieran de este lugar. Durante este tiempo, Epafrodito hizo lo que fuera necesario para ministrar a las necesidades de Pablo. Puede que algunos consideren corrientes y poco importantes los deberes de Epafrodito, pero Pablo dijo que él estaba haciendo la obra de Cristo. Filipenses 2:30. Note la evaluación que hace Pablo de este hombre de su ministerio. Le llamó mi hermano y colaborador y compañero de milicia, versículo 25. Cualquier trabajo que se haga para el Señor es importante. Predicar, enseñar y dirigir el culto son tareas importantes, pero también lo son animar a un hermano o una hermana, consolar a los que han perdido a un ser querido y llevar una comida a alguien que está enfermo. Vea Mateo 10:42 y 25:31-46. Necesitamos más cristianos que estén dispuestos a servir en cualquier tarea, que hagan trabajos poco apreciados, de modo que la causa del Señor pueda prosperar. Mira su sacrificio. Epafrodito pagó un precio por su servicio. Enfermó. El versículo 26 dice que había enfermado. El versículo 27 dice que estuvo enfermo a punto de morir. Me imagino a los amigos y compañeros de Roma reunidos alrededor de su cama, sacudiendo sus cabezas y diciendo, es probable que no pase de esta noche. De algún modo, su enfermedad estaba relacionada con su trabajo. El versículo 30 dice que por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Varios meses antes que yo comenzara a escribir sobre Filipenses, comencé a leer el libro con mi esposa. Cada noche después de la cena leíamos un capítulo. Usábamos varias traducciones. El detalle en el sentido que Epafrodito expuso su vida y de que estuvo a punto de morir me fascinaba. Cada vez que leía esas palabras preguntaba, ¿qué hizo Epafrodito que puso su vida en peligro? Después de estudiar el asunto, todavía no puedo decir con certeza, pero he aquí algunas conjeturas que han hecho los comentarios.
hacer el viaje de casi 1,000 kilómetros hasta Roma, especialmente con fondos, habría sido riesgoso. Epafrodito podía haber sido atacado en el camino. Lucas 10:30 muestra que esto era común. Si fue atacado, Epafrodito se las arregló para mantener al salvo el donativo para Pablo. Próxima. Viajar en aquellos tiempos también era riesgoso debido al predominio de las enfermedades. Puede que Epafrodito contrajera algún mal en ese viaje. O tal vez el riesgo provenía de ministrar en la misma Roma, en las áreas metropolitanas atestadas. La enfermedad se propagaba rápidamente. Los autores antiguos cuentan acerca de fiebres que se propagaban como plagas por la ciudad de Roma. Ahora, puede ser que el riesgo se originaba en ser identificado como un hombre sometido a juicio por su vida. Pablo había sido acusado de traición hasta donde los romanos lo entendían. No había delito peor que este. Quien quiere que se propusiera ofrecerse como asistente personal de un hombre que esperaba juicio por una acusación capital, se estaba exponiendo a sí mismo a muy considerable riesgo de implicarse en la misma acusación y cumplir algunas de las instrucciones de Pablo habría sido riesgoso. Por ejemplo, si Pablo le pedía que ministrara a los enfermos, los miembros de la iglesia primitiva que cuidaban a los enfermos poniendo en peligro sus vidas eran llamados parabolani, en una forma de la palabra que traduce para exponiendo. En este pasaje significa literalmente personas temerarias. Y tal vez se desbordó por las tareas si estamos en lo correcto al suponer que los colaboradores de Pablo, excepto Epafrodito, estaban fuera de la ciudad. Puede ser que trató de hacer el trabajo de 3 hombres. Nosotros no sabemos qué fue exactamente lo que causó la enfermedad de Epafrodito, pero sí sabemos que arriesgó su vida por el Señor. El uso de la palabra exponiendo, traducida de una forma de la palabra griega para boleumai, es interesante. El término que Pablo usó combina la palabra para al lado de o para con la palabra para arrojar o baló en griega. Se refiere a la exposición de uno mismo al peligro. Los autores señalan que la palabra se usaba como término para los juegos de apuestas. Esto no significa que la Biblia esté de acuerdo con las apuestas. El apostar literalmente, esto es el apostar dinero con la esperanza de ganar sin trabajar, está en contra de varios pasajes y principios bíblicos. Sí significa que Epafrodito consideraba la causa de Cristo más importante que su vida. Leí acerca de una niña de 6 años que necesitaba una transfusión para salvar su vida. Ella tenía un tipo de sangre raro y el único donante disponible era su hermano de 9 años. Este consintió en que se tomara de su sangre para salvar a su hermana. Cuando le estaban sacando la sangre, él miró al técnico y preguntó, ¿cuándo moriré yo? Creía que dar su sangre daría como resultado su muerte,
pero estaba dispuesto a hacer el sacrificio con tal de que su hermana pudiera vivir. Gracias a Dios por los que se atreven a exponer sus vidas, por decirlo así, para que la obra del Señor pueda vivir y prosperar. Juan escribió: en este hemos conocido el amor, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primero Juan 3:16. Su situación. Epafrodito había enfermado debido a su consagración a Cristo. Pero dijo Pablo, Dios tuvo misericordia de él. Versículo 27. En otras palabras, se recuperó toda sanidad, aún la sanidad no milagrosa de hoy, tiene su origen en el Señor. Pablo siguió diciendo, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Tristeza sobre tristeza es una traducción literal del texto original. Se trata de una figura retórica que significa tristeza agobiante. Si tomáramos literalmente las palabras, podríamos considerar la primera tristeza como el resultado de la enfermedad de Epafrodito. La segunda tristeza se habría producido si Epafrodito hubiera muerto. Después que Epafrodito se recuperó, es probable que a Pablo le hubiera encantado que se quedara en Roma. No obstante, como ya se hizo notar, habían llegado noticias en el sentido que los filipenses sabían de la enfermedad, y esto preocupó a Epafrodito. Pablo dijo, él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Versículo 26. La palabra se angustió es la misma que usa para describir por favor, apague su micrófono. El griego expresa literalmente estar desquitado y abrumado con intensa pena. Disculpe, por favor, apaga tu. En el paráfrasis de la versión LB se lee, ha tenido nostalgia de todos vosotros y estado agitado porque vosotros oísteis que él estaba enfermo. Si usted alguna vez ha tenido nostalgia y se ha preocupado por los amigos y los familiares, entonces comprenderá cómo él sintió Epafrodito. Pablo decidió que lo mejor sería enviar a Epafrodito de vuelta a Filipos. Esto haría más difícil su vida, pero consolaría a Epafrodito y a los filipenses. Esto fue lo que escribió, así que le envió con mayor solicitud para que él verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Filipenses 2:28. La preocupación por todas las iglesias siempre se agolpaba sobre Pablo cada día. 2 Corintios 11:28. Enviar a Epafrodito a casa le daría a él algún alivio de esa preocupación en lo que correspondía a la iglesia de Filipos. Muchos autores creen que Pablo escribió de esa manera porque era probable que los filipenses consideraran un fracaso
a Epafrodito por regresar tan pronto. No veo señales de esto, solo veo una relación estrecha, cálida, de preocupación entre Epafrodito y la congregación filipense. De todos modos, Pablo eliminó toda la posibilidad de crítica al recalcar que era idea suya que Epafrodito volviera a casa. Cuando Pablo terminó la sección sobre Epafrodito, él incluyó la exhortación recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Filipenses 2:29. Ellos habían de darle una bienvenida de héroe. Puede que alguien proteste diciendo, pero él solo era un cristiano ordinario que hacía una tarea poco glamorosa. ¿Por qué tenerlo en estima? Porque había sido concienzudo en la tarea que se le asignó. Pablo escribió, pagad a todos lo que debías, al que respeto, al que honra, Romanos 13:7. En el contexto, en Romanos 13:7, Pablo se refería a los gobernantes seculares, pero se puede aplicar a otros que merecen honra. Las palabras que se traducen por honra en Romanos 13:7 y por estima en Filipenses 2:29 se originan en la misma palabra raíz. Lamentablemente, nosotros no siempre hemos reconocido a los que sirven fielmente. Un ejemplo desgarrador de este descuido ocurrió cuando cierto misionero y su esposo volvían a casa después de pasar años en un campo misionero. Un famoso atleta viajaba con ellos en el avión. El atleta fue recibido por una multitud de admiradores, entusiastas, pero al misionero no vino nadie a recibirlo. La esposa del misionero consoló a su decepcionado esposo con estas palabras. Esta no es la bienvenida a casa que importa. Gracias a Dios que habrá un día cuando la más pequeña de las tareas hechas para Él será reconocido. Mateo 25:31-46. Pero ¿no sería maravilloso si también expresáramos aprecio en esta vida? Puede que otro proteste diciendo, si honramos a las personas porque son activas en lo espiritual, esto producirá orgullo. No necesariamente. En capítulo 2 de Filipenses, Pablo censuró la vanagloria, versículo 3, mientras que al mismo tiempo animó a tener en estima a un hermano, versículo 29. Yo coincido con Earl Palmer, que escribió. Un momentito, compartir mi pantalla. No conozco de ninguna comunidad que se haya perjudicado por decir gracias demasiado o por mostrar afecto unos a otros, pero sí sé de muchas iglesias y familias que se han enfriado y han perdido atractivo y se han vuelto frágiles debido a la falta de un sano afecto entre sus miembros. Es cierto, por supuesto, que nadie merece la honra, que solo debe rendirse a Dios, pero hay de hecho cierta honra que sí podemos rendir a los hombres.
Pablo mismo honró a Epafrodito con la evaluación que hizo de él en Filipenses 2, 25 a 30. Estas palabras de alabanza serán leídas cuando los hombres hayan olvidado incluso los nombres de los guerreros romanos que una vez pelearon por el imperio del mundo ante los muros de la ciudad donde este humilde seguidor de Cristo tenía su lugar. Como cristianos que somos, debemos encontrar maneras de ofrecer la amistad extravagante que hace a los demás sentir la importancia y el preciado valor que tenían para nosotros. En conclusión, al escribir a los filipenses, Pablo expresó la necesidad del desprendimiento. Luego dio al ejemplo supremo de desprendimiento. Jesús 2, versículos 5 a 8. Después dio el ejemplo de dos hombres que tenían el sentir de Cristo, Timoteo y Epafrodito, que hombres más excelentes, que hombres más buenos, que ejemplos más destacados para nosotros. En el pasado era común ver rótulos que decían se necesitan hombres. Hoy esta clase de rótulos es más genérico, se necesita mano de obra. Las palabras se necesitan hombres eran seguidas de una descripción de trabajo para el cual se necesitaban. Todavía se necesitan hombres y mujeres, esto es, cristianos como Timoteo, que se preocupaban intensamente por los demás y cristianos como Epafrodito, que se arriesgaban a servir a Cristo, incluso exponiendo sus propias vidas. Ok, este es de lección. ¿Hay preguntas o comentarios? Bueno, Rocky, Yo tengo una pregunta. bueno, Rocky, Sí, Santos. algo que nosotros podemos notar allí con estos dos consiervos que se convirtieron en una muy lucha de Pablo. Es importante, hermano, porque para Pablo, porque Pablo estaba preso, estos dos leñas, y como quien dice, vinieron a motivarle la compañía tanto de Timoteo en algún momento, convirtiéndose en un hijo especial para él en la parte espiritual. Y luego Epafrodito que llega pues para... Aló. admiración que hay. Ok, O sea, yo Pablo, tengo uno, yo tengo un problema aquí. Yo perdí electricidad en mi internet. So, yo tengo pero se poco escucha, mano, batería. se escucha So, tú puedes escucharme. correctamente, lo escucho. Ok. Yo solo tengo como 2, 3 minutos en va a pedir mi conexión. Pero es una hora. Rolando, tú puedes hacer una oración y podemos
parar la clase. Lo siento por este problema, pero tú puedes ver, no tengo electricidad en mi casa. Ok, ok, hermano, no hay problema. En la próxima lo volvemos a comentar. Ok, hermano, vamos a orar entonces. Amantísimo Padre, damos gracias, mi Dios, por este encuentro maravilloso que tenemos acá y por esa enseñanza tan linda que el hermano Roque ya ha compartido con nosotros de la lección que nos correspondía en la tarde de noche de hoy aquí en Cuba y en muchas partes del mundo. Te pido, Padre, que sea especialmente con tu hijo éxito que está prestando la comunicación y el buen desarrollo de esta actividad. Tengo a los hermanos para que tengan fluido éxito pronto y que podamos, Padre, continuar en este tiempo compartiendo y debatiendo un tema tan lindo y hablando de personajes como nuestro líder Timoteo, que son ejemplos para nosotros de sus palabras. Permite que podamos continuar y pongan Dios tu poder para que realmente tengamos fluido éxito ya en Costa Rica y hermano Luis pueda continuar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano.